Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal, vuestro espacio favorito para descubrir todos los secretos, chismes y dramas que se esconden detrás de las series que tanto nos apasionan. Hoy prepárense porque vamos a destapar una olla a presión que ha estado hirviendo a fuego lento en el mundo del espectáculo turco. Sí, hablamos del culebrón Kerem Bürsin. En este vídeo vamos a analizar en profundidad la ruptura que sacudió los cimientos del fandom, vamos a explorar los rumores que la rodean y, lo más importante, vamos a desvelar el supuesto secreto que relaciona a Melis, expareja de Kerem, con Hande Erçel, su posterior novia. ¿Drama? Muchísimo. ¿Intriga? A raudales. ¿Verdad o mentira? Lo descubriremos juntos. Pero antes de meternos de lleno en este salseo turco, no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo y dejar su comentario al final, contándome qué opinan de todo este embrollo. Su apoyo es fundamental para que siga trayéndoles el mejor contenido sobre sus series turcas favoritas. Ahora sí, vamos al grano. El foco principal de nuestro chisme es, obviamente, Kerem Bürsin. Actor archiconocido gracias a series como Sen Kalkapm, donde precisamente conoció a Hande Erçel. Pero antes de Hande estaba Melis. Melis Busevetkayan es una actriz y presentadora turca con quien Kerem mantuvo una relación antes de alcanzar la fama internacional. Los detalles de su relación son escasos, envueltos en un halo de misterio que los tabloides turcos se han encargado de explotar. Lo que sí se sabe a ciencia cierta, es que la relación se desarrolló en un periodo en el que Kerem aún luchaba por consolidar su carrera actoral, lejos del estrellato global que alcanzaría más tarde. Terminaron en buenos términos, al menos aparentemente. Esa es la versión oficial, pero como veremos, la realidad podría ser mucho más compleja. Y aquí es donde empieza el drama. Tras la ruptura de Kerem y Hande, empezaron a circular rumores sobre una posible llamada secreta entre Melis y Hande. Rumores alimentados por insiders de la prensa rosa turca, que aseguran que Melis contactó a Hande para advertirle sobre el comportamiento de Kerem, o incluso, según las versiones más picantes, para desvelarle algún secreto sobre su pasado. El contenido exacto de esa supuesta conversación es objeto de especulación constante. ¿Fue una advertencia sobre la inestabilidad emocional de Kerem? ¿Una revelación sobre un affair oculto? ¿O simplemente un acto de sororidad entre dos mujeres que compartieron el amor del mismo hombre? La verdad, como suele suceder, se pierde entre los titulares sensacionalistas y las declaraciones ambiguas. Claro, todo esto son solo rumores, pero en el mundo de las telenovelas turcas, donde hay humo hay fuego. Y para entender mejor el contexto, es importante analizar la personalidad y trayectoria de cada uno de los involucrados. Kerem, un galán carismático y aparentemente encantador. Su imagen pública es la de un hombre seguro de sí mismo, con un sentido del humor afilado y un encanto irresistible. Pero detrás de esa fachada, se esconde una personalidad más vulnerable y compleja. Hande, una belleza dulce y talentosa, pero también conocida por su fuerte carácter. Su ascenso meteórico a la fama la ha convertido en un ícono de estilo y una figura influyente en las redes sociales. Sin embargo, su vida personal ha estado constantemente bajo el escrutinio público, lo que la ha obligado a desarrollar una coraza para protegerse de las críticas y los juicios. Y Melis, una mujer discreta y reservada, pero con una gran determinación. Su perfil bajo ha contribuido a crear una imagen enigmática, alimentando la curiosidad del público sobre su relación con Kerem. ¿Qué la motivaría a contactar a Hande? ¿Celos? ¿Preocupación genuina? ¿O simplemente ganas de remover el avispero? ¿Acaso busca venganza por un dolor pasado? Estas preguntas resuenan constantemente en los foros de fans y las redes sociales, donde la historia de Kerem, Hande y Melis se ha convertido en un auténtico culebrón virtual. Para intentar descifrar este misterio, vamos a analizar el contexto de Sen Kalkapm, la serie que catapultó a la fama a Kerem y Hande, y donde su relación comenzó. Se trata de una comedia romántica que narra la historia de Eda, interpretada por Hande, una joven florista que se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan Bolat, interpretado por Kerem, un arquitecto exitoso pero frío y distante. La química entre los protagonistas traspasó la pantalla y pronto se convirtió en una relación real, para deleite de los fans. La serie se convirtió en un fenómeno global, catapultando a Kerem y Hande al estrellato internacional. Su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, se convirtió en objeto de fascinación para millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, el cuento de hadas no duró para siempre.
Después de varios años de noviazgo, Kerem y Hande anunciaron su ruptura, dejando a todos boquiabiertos. Las razones oficiales nunca se hicieron públicas, pero los rumores apuntan a diferencias irreconciliables en sus estilos de vida y ambiciones profesionales. Algunos incluso mencionaron la presión mediática y la intromisión de sus familias como factores determinantes. La separación fue un golpe duro para los fans, que habían idealizado su relación como un ejemplo de amor verdadero. La prensa rosa turca se volcó sobre la noticia, buscando cualquier detalle que pudiera explicar la ruptura. Pero volviendo a la supuesta llamada secreta. Imaginen la escena: Hande, devastada por la ruptura, recibe una llamada inesperada de Melis, la ex de Kerem. ¿Qué se dirían? ¿Le revelaría Melis algún detalle oscuro del pasado de Kerem? ¿Le advertiría sobre sus patrones de comportamiento? ¿O simplemente le ofrecería su apoyo y comprensión? Las posibilidades son infinitas. ¿Acaso Melis se arrepentía de no haber advertido a Hande antes? ¿O simplemente buscaba consuelo en la experiencia compartida de haber amado al mismo hombre? La incertidumbre alimenta la especulación y mantiene viva la llama del interés público. Y aquí es donde entra en juego otra serie turca que, aunque no está directamente relacionada con esta historia, nos puede dar algunas pistas sobre las dinámicas de poder y las relaciones complejas en el mundo del espectáculo turco. Medcezir. Esta serie, protagonizada por Atay Ulusoy y Serine Sarkaya, narra la historia de un joven de clase baja que se enamora de una chica rica, enfrentándose a los prejuicios sociales y a las intrigas de su entorno. Medcezir nos muestra cómo las apariencias pueden engañar y cómo las relaciones pueden estar condicionadas por el dinero, el poder y la ambición. Algo que sin duda también puede aplicarse al caso de Kerem, Hande y Melis. ¿Estaba Hande cegada por la fama y el glamour de Kerem? ¿Se aprovechó Kerem de la popularidad de Hande para impulsar su carrera? ¿Estaba Melis resentida por haber sido dejada atrás por Kerem? ¿Fue utilizada como un peldaño en la escalera al éxito de Kerem? ¿Se sintió traicionada por su ambición? Estas preguntas plantean interrogantes incómodos sobre la autenticidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Estas son solo algunas de las preguntas que nos hacemos mientras intentamos desentrañar este misterio. Y para seguir profundizando en el tema, quiero hablarles de otra serie turca que explora las relaciones tóxicas y los secretos familiares, Kukur. Esta serie, protagonizada por Aras Bulut y Nemli, narra la historia de una familia mafiosa que controla un peligroso barrio de Estambul. En Kukur vemos cómo los lazos familiares pueden ser tanto una fuente de fortaleza como una trampa mortal. Cómo los secretos pueden destruir vidas y cómo la venganza puede ser una fuerza imparable. ¿Podría haber algo de esto en la relación entre Kerem, Hande y Melis? ¿Podría haber secretos ocultos que aún no han salido a la luz? ¿Podría haber alguien buscando venganza? ¿Acaso Melis buscaba vengarse de Kerem a través de Hande? ¿O Hande se siente traicionada por Kerem y busca aliados para exponer sus secretos? La idea de la venganza como motor de la acción añade una capa de complejidad a la historia. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. Pero lo cierto es que la ruptura de Kerem y Hande ha generado una gran cantidad de rumores y teorías, y la supuesta llamada secreta entre Melis y Hande es solo la punta del iceberg. Lo que sí es evidente es que esta historia tiene todos los ingredientes para convertirse en una auténtica telenovela turca, llena de drama, intriga y giros inesperados. La falta de información oficial alimenta la imaginación del público, que construye sus propias versiones de la historia, a menudo más dramáticas y elaboradas que la realidad. Y hablando de giros inesperados, quiero mencionar una última serie que nos puede ayudar a entender la complejidad de las relaciones amorosas en el mundo del espectáculo, Fi. Esta serie, protagonizada por Serine Sarkaya, Mehmet Günsur y Berrak Tuzunatak, es un thriller psicológico que explora los deseos más oscuros del ser humano y las consecuencias de nuestras decisiones. En Fi vemos cómo la pasión puede convertirse en obsesión, cómo la ambición puede corromper y cómo los secretos pueden destruir nuestras vidas. ¿Podría haber algo de esto en la historia de Kerem, Hande y Melis? ¿Podría haber una obsesión oculta? ¿Podría haber una ambición desmedida? ¿Podría haber un secreto que lo cambie todo? ¿Acaso Kerem estaba obsesionado con la fama y la utilizó a Hande para alcanzarla? ¿O Hande estaba tan enamorada que fue ciega ante sus defectos? ¿O Melis simplemente no pudo superar su ruptura con Kerem y busca sabotear su felicidad? La psicología de los personajes se convierte en un elemento clave para comprender sus motivaciones. La verdad es que no lo sabemos.
Pero lo que sí sabemos es que el culebrón Kerem Bürsin está lejos de terminar. Y que, como buenos amantes de las telenovelas turcas, estaremos aquí para seguir cada capítulo, cada rumor y cada giro inesperado. El interés del público por la vida personal de las celebridades parece insaciable, y la historia de Kerem, Hande y Melis es un ejemplo perfecto de cómo un simple rumor puede convertirse en un fenómeno mediático. En resumen, hemos explorado la posible llamada secreta entre Melis y Hande tras la ruptura de Kerem, analizando el contexto de sus relaciones y las posibles motivaciones detrás de este supuesto contacto. Hemos visto cómo el drama, la intriga y los secretos son elementos recurrentes en las series turcas y cómo estos mismos elementos pueden estar presentes en la vida real de sus protagonistas. Hemos analizado las personalidades de Kerem, Hande y Melis, explorando sus posibles motivaciones y secretos ocultos. Hemos considerado la influencia de la fama, la ambición y la presión mediática en sus relaciones. Y hemos reflexionado sobre la complejidad de las relaciones amorosas en el mundo del espectáculo. Gracias por llegar hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis profundo del culebrón Kerem Bürsin. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que realmente hubo una llamada secreta entre Melis y Hande? ¿Qué creen que se dirían? ¿Y qué opinan de la ruptura de Kerem y Hande? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber qué piensan. ¿A quién creen que deberíamos creer? ¿A los rumores de la prensa rosa turca, o a las versiones oficiales? ¿Creen que la verdad saldrá a la luz algún día? ¿Y cómo creen que afectará todo esto a la carrera de Kerem, Hande y Melis? Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las telenovelas turcas y, lo más importante, suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo, amantes de las telenovelas turcas. Ciao.